Hola, buenos días a todos ustedes. Un placer estar compartiendo a través de estas pantallas este pequeño conversatorio o monólogo sobre la realidad ambiental panameña. Pero sí quiero decirles que está muy enfocada desde la ciudad de Panamá, basada en mi experiencia de los últimos 5 años. Ante todo, agradecer a Jóvenes Unidos por la Educación esta invitación de compartir experiencias para enriquecer este caudal de conocimiento de panameños y panameñas en pro de mejorar el desarrollo sostenible en nuestro país. Así que, bueno, un poquito lo que queremos es compartir este diagnóstico que hicimos. Bueno, es una sumatoria de varios años, pero que tiene un enfoque en la realidad actual panameña y sobre todo qué podemos hacer para contribuir a la conservación de estos recursos tan valiosos, pero que están amenazados por un desarrollo mal entendido. Primero que todo, nuestro territorio, un territorio privilegiado por toda la riqueza natural importante, por estar bañado de dos costas, en el Atlántico y en el Pacífico, por ser rico en ríos, es también un territorio vulnerable a desastres naturales o a eventos naturales, que es como se debe llamar, por la misma realidad del cambio climático y una serie de factores. Y entenderlo es importante para saber qué debemos conservar, qué debemos proteger y qué debemos y dónde podemos desarrollar. Ahí lo que ustedes ven en pantalla, lo más oscuro en morado, son los sitios más vulnerables por distintos tipos de eventos naturales, vendavales, inundaciones, etcétera. Además, Panamá, un país rico en biodiversidad, o sea, es uno de los puntos de biodiversidad más importantes del planeta. Panamá es considerado uno de los 26 puntos más ricos en biodiversidad de todo el planeta. Y a mí me gusta decir en buen panameño que es como el Concolón de la biodiversidad, porque cuando surge el Istmo hace 3 millones de años, ahí se concentraron toda esta biodiversidad del norte, del sur, el paso de las especies quedó coronado en este istmo pequeñito. Así que tenemos una de estas este 7% de bosques tropicales húmedos que existen en el planeta. Un importante porcentaje, este 7% se encuentra aquí en Panamá. Una riqueza importante porque dentro de este 7% de biodiversidad se encuentra el 50%, perdón, de bosques tropicales húmedos, se encuentra el 50% de nuestra biodiversidad. Así que imagínense la riqueza. Sin embargo, en los últimos 50 años se ha perdido más del 40% de estos bosques que son la casa de la biodiversidad y esta riqueza. Por los procesos agrícolas, por los desarrollos urbanísticos y sobre todo por un desconocimiento en el manejo de los suelos y de los recursos naturales. He aquí un mapa al 2000 que ya hay que actualizar porque se veía ya la deforestación avanzando hacia el área norte del país, ha entrado a las selvas del Darién, incluso a las áreas protegidas, y el área central del Istmo está muy afectada también porque allí es donde se ha dado la mayor cantidad de ganadería y agricultura extensiva. Los mayores suelos productivos han estado tradicionalmente ahí. Sin embargo, ¿dónde estamos como país ante el tema de elevación del mar por el cambio climático? Hay unos mapas y unos estudios, a mi consideración, bastante reservados o bastante moderados de cómo va a afectar la pérdida de terreno costero la elevación del nivel del mar. Y si a esto le sumamos que sacamos arena de las costas para construcción o para lo que sea, estamos agravando la condición de las costas en la medida que el mar va entrando en tierra firme. Y ojo que hacia el norte, con todo esto de la expansión del desarrollo a raíz de la apertura del puente sobre el canal en la costa atlántica, muy necesario, si no se entiende el territorio como áreas de desarrollo que tienen que contener conservación para que el desarrollo permanezca en el tiempo, esto va a agravar la situación de vulnerabilidad costera. Hace algunos años, preocupada por estos temas, hice un ejercicio con la escuela ISMUS de Arquitectura y Diseño, porque los panameños no sabíamos bien cómo estaba distribuido el territorio entre concesiones hidroeléctricas, concesiones mineras, desarrollos turísticos, desarrollos inmobiliarios, áreas de conservación. Entonces quisimos dividirnos la tarea y hacer por grupos el ejercicio, bueno, saber dónde están las concesiones mineras, pongámoslas en un mapa, dónde están las hidroeléctricas, pongámoslas en un mapa, y les voy a enseñar qué fue lo que sucedió. Lo que ven en verde son las áreas protegidas nacionales, las que están
administradas como parques nacionales que tienen una ley. La mayoría de estos no tienen plan de manejo y ese es parte del problema, porque entonces solo con la ley hay interpretaciones, vacíos, grises, entonces hay incursiones de distintos tipos de actividades que afectan a esas áreas protegidas. Pero ahí están, alrededor del 33% del territorio son áreas protegidas, pero lo que ven en moradito son los humedales y manglares de las costas, que también son una riqueza natural importantísima. De hecho, tenemos 5 sitios Ramsar a nivel internacional, que es una convención que le da carácter de patrimonio mundial a estos manglares y que tienen una riqueza en aporte a la riqueza pesquera, a la contención de fenómenos naturales, a la retención de agua, una serie de valores. Pero sobre esas manchas moradas, los puntos rojos que ven eran concesiones que se habían dado hasta la fecha sobre manglares. Ya eso era una alerta. Las bolitas azules son las concesiones hidroeléctricas que se habían estado dando. Algunas se suspendieron, otras se convirtieron realmente en proyectos hidroeléctricos, afectando ríos importantes como la región chiricana, el río Chiriquí Viejo, uno de los más importantes y caudalosos del país, importante para tantos servicios ambientales, ha quedado reducido a su mínima expresión por el uso intensivo de hidroeléctricas que, aunque le llamen mini, su sumatoria afecta la ecología y la ecografía. Okay. Luego estaban las concesiones turísticas, residenciales. Otra vez, vemos cómo en esa región de Bocas del Toro y Chiriquí, altamente turística, se van concentrando, pero también la región transísmica, del Istmo, porque, bueno, el interés de desarrollo y la economía. Pero se suma al mapa los yacimientos mineros identificados ya desde hace años, donde tenemos cobre, donde tenemos posibilidades de oro, y eso se convierten en potenciales de desarrollo de la industria minera, que hasta el 2008, 2010, 2012 no se sabía bien qué rumbo iba a tener, pero a partir del 2014 se consideró como uno de los puntales de la economía, y ahí empieza parte de nuestra preocupación. ¿Por qué? Por este escenario. Porque ante todos los posibles yacimientos mineros existentes, se empiezan a dar las concesiones, que las concesiones no es que se conviertan en minas activas de desarrollo intensivo de extracción de cobre u oro, pero sí como potencial de exploración, y con esto una serie de implicaciones sobre el suelo, que muchas veces es irreversible ante la riqueza natural que afecta. Y esto lo vemos en el área de Coclé del Norte, el área de Donoso, donde están uno de nuestros bosques y precisamente zonas protegidas de mayor riqueza, no nacional, sino global, las mayores fuentes naturales de agua, pero tenemos una industria minera, la segunda más importante del mundo, en uno de los países más pequeños, en función de relación de su territorio, su riqueza y el tamaño de esta minería, que es la segunda en extracción de cobre más grande del mundo, en un suelo lleno de agua, lleno de bosques. O sea, realmente es ahí donde uno se plantea, cuando se hacen los estudios integrales, que por este caso no se han hecho, donde pones en la balanza, ok, con una mirada a largo plazo de riqueza natural, tu potencial de desarrollo en función del aprovechamiento de esa riqueza en el tiempo y la riqueza coyuntural de la explotación minera, que extraes el mineral, lo pierdes, pero las consecuencias de esa extracción, de esa apertura, permanecen en el tiempo, contaminando suelos, aire, aguas y perdiendo bosques y biodiversidad. Es ahí el escenario que ustedes ven cómo se combinan todas las actividades que se dan sobre el territorio, en donde no hay un escenario claro de, ok, es una hidroeléctrica, es una minera, es un desarrollo urbanístico, es un desarrollo, o sea, cómo conciliamos todo la actividad económica en función de los límites del territorio, sus riquezas naturales, sus áreas protegidas, sus zonas indígenas y la necesidad de crecer y desarrollar. Ese es el escenario a nivel nacional y luego por primera vez, y eso es a raíz de que de nuestra participación, de mi participación en la alcaldía, dijimos también como ciudad tenemos retos importantes porque resulta que somos la única ciudad del planeta Tierra, la ciudad de Panamá, que tiene un bosque tropical húmedo que la atraviesa y que en su zona metropolitana, o sea, uniéndose con la ciudad del Atlántico, conecta en biodiversidad el Atlántico con el Pacífico. Solamente pasa en Panamá, un bosque tropical húmedo que atraviesa la urbe de océano a océano. Y esa riqueza también se está perdiendo en función de un crecimiento
yo no le llamo desarrollo, porque el desarrollo es si es sostenible, pero cuando tienes un crecimiento mal entendido que agota suelo, que agota recursos, irreversiblemente deja de ser desarrollo. Entonces planteamos en la alcaldía que había que hacer una serie de estudios para entender cómo llevar el desarrollo y el crecimiento en función de los recursos naturales. También estábamos en el tema del cambio climático, o sea, cómo abordarlo. Entonces se hacen los estudios de gases de efecto invernadero, que por primera vez se hacen en Ciudad de Panamá. Y resulta que Ciudad de Panamá, como ven en la gráfica, de la región latinoamericana es la que más emite gases de efecto invernadero de toda la región y estamos después de Europa y Estados Unidos. ¿Y por qué? Si no tenemos grandes industrias ni fábricas. Se sorprenderían. Dos de las razones son nuestra alta flota vehicular, nuestro gran consumo de combustible en movilidad y nuestro gran consumo energético. Panamá ciudad, por ejemplo, se consume el 70% de la energía que se produce en todo el país, pero no es que sea necesariamente porque se necesita para vivir, sino que hay mucho despilfarro en este consumo. Entonces, poniendo una tensión enorme entre lo que tiene que producir Chiriquí en hidroeléctricas o Colón en termoeléctricas para el consumo de nuestros edificios, que muchas veces tienen lobbies y pasillos iluminados y con aire acondicionado 24/7, solo porque es un tema de estatus. O tantas cosas que se van proliferando como la iluminación de vallas o, ¿sabes? El alto consumo de aire acondicionado. Vivimos en un país de 30 grados de temperatura, 25, y ponemos el aire acondicionado en 15. Entonces, cosas como esas nos hacen ser una ciudad de altas emisiones y el impacto y la huella ecológica que esto deja es muy profundo. Ahí se ve un poco cómo se distribuye el tema de por emisión de combustión, de combustible, de consumo energético, pero también del mal manejo de desechos. Somos una de las urbes de la región de mayor generación de desechos. En la capital se genera a razón de 2.000 toneladas diarias y que no se procesan porque no se reciclan como corresponde. Además, bueno, las vulnerabilidades ante cambio climático por temas de inundaciones que no se han visto manejadas dentro del marco del ordenamiento territorial como corresponde. Entonces vamos creciendo la huella urbana hacia Cuenca del Canal, consumiendo bosques, vulnerabilizando suelos que se deslizan, y eso es también un tema de riesgo ante distintos tipos de vulnerabilidad. Así que este es el cuadro que se hizo un análisis y dijimos, bueno, esta es nuestra realidad. 2015 terminamos los estudios, hacia el 2030 cómo seguiría aumentando estas vulnerabilidades según el crecimiento de huella, consumo de suelos, consumo de bosques, y hacia el 2050. Y realmente con el crecimiento poblacional el tema era alarmante. Entonces, porque en medio de esa huella que crece íbamos perdiendo espacios verdes, zonas boscosas, y ahí se ve un poquito la gráfica en donde indica que mientras deberíamos tener alrededor del 10-12%, 12 metros cuadrados de área verde por habitante, en Ciudad de Panamá tenemos 8, sumando, porque hay áreas protegidas, pero en realidad en promedio en el área metropolitana hay solo 5.41 metros cuadrados de área verde por habitante. Eso afecta la calidad del aire, afecta la calidad de vida, afecta la calidad de ciudad y de entorno donde vivimos. Hay un análisis de crecimiento de huella urbana y una de las cosas más alarmantes es cómo se va comiendo zonas ricas naturales como los manglares, no solamente por la biodiversidad que hablé, sino por la seguridad humana. Los manglares son la primera línea de defensa ante crecimiento del mar y fenómenos, eventos naturales de la costa, pero si tú los reemplazas por rellenos y por la ocupación de las personas de esas costas, ¿qué es lo que va a pasar? Más inundaciones, más vulnerabilidad, pérdidas de casas, pérdidas de vida. Bueno, ante todos los problemas y retos más bien planteados, ¿cómo debería ser el abordaje? O al menos cómo lo hicimos desde Ciudad de Panamá. Y justamente hay una premisa que en las ciudades del mundo se está planteando. La mayoría de los problemas del planeta inician en las ciudades. Por tanto, también allí sus soluciones. ¿Por qué? Porque cada vez más nuestras ciudades se están urbanizando y son las que están generando más desechos, más consumo de suelo, más emisiones. Por tanto, de allí tienen que partir esas soluciones. Así que un poco lo que les quiero compartir en esta etapa es cómo estas dinámicas las evaluamos desde Ciudad de Panamá y qué empezamos a hacer.
eso, partiendo de este análisis que la urbanización más rápida del globo está sucediendo en Latinoamérica, se espera que en pocos años el 80% de la población de Latinoamérica viva en ciudades, es allí entonces la generación de más desechos, demanda de agua, tal como lo decía, ¿no? Y la contaminación de nuestros afluentes, que en Panamá lo vivimos todo el tiempo. Panamá, dentro del estudio mundial, estamos posicionados como el número 12 de los más impactados por todas las consecuencias del cambio climático, entiéndase, incremento de temperatura, pérdida de biodiversidad, desertificación, variación en los niveles de lluvias, etc. Entonces, si tenemos estos retos, pero al mismo tiempo estamos construyendo un urbanismo o poblaciones insostenibles, ¿cómo combinamos ambas? Nos planteamos articular la ciudad con una visión urbana, medioambiental y social. No podemos pensar solo en hacer urbanismo o solo en pensar en asistir a la población o solo pensar en conservación. Tienen que articularse las tres para hablar de sostenibilidad en el desarrollo, con una gobernanza local que alinee planificación urbana, gestión ambiental, participación ciudadana, con una mirada de resiliencia. Y resiliencia no es más que prepararse para enfrentar los impactos y tensiones que trae el crecimiento, el desarrollo, el día a día. Es por eso que analizamos Panamá, no solo ciudad, sino la región metropolitana, San Miguelito, La Chorrera, Arraiján y Ciudad de Panamá, con todas sus problemáticas, con todas sus tensiones, con un enfoque integral para la propuesta de desarrollo con una visión hacia el 2050. La visión de Panamá resiliente es tener en cuenta todos estos activos naturales tan valiosos y tan importantes como sus principales aliados para un desarrollo. La gente, involucrándola a participar, corresponsabilidad ciudadana, la gestión del riesgo, evaluar el riesgo, no olvidarlo, o sea, tenemos riesgo de inundaciones, a deslizamientos, ¿cómo atendemos esa situación? Redescubrir nuestra ciudad de humedales, la infraestructura de barrios, porque tenemos todo concentrado en el centro, qué pasa hacia las afueras, y el acceso a oportunidades. Y el acceso a oportunidades también tiene mucho que ver con el acceso a recursos naturales que están en nuestro entorno. Es allí que esto se linkea, se alinea con el tema de redescubrir humedales, no como por muchos años se vieron como sitios malsanos, sitios inhóspitos, sitios después hasta fueron depositarios de basura. Recientemente se han visto como sitios a conquistar. Los tumbamos, los rellenamos y hacemos edificios. Y ahí las consecuencias del incremento de inundaciones en ciudad. Pero son nuestro banco de riqueza. A mí me gusta llamarlos el útero de la biodiversidad. 7 de cada 10 especies de tierra, cielo y mar tienen un estadio en un humedal o en un manglar. Por tanto, son nuestros aliados infalibles para combatir y disminuir los riesgos de cambio climático. Panamá por muchos años fue considerada Panamá la verde, sin embargo esto se ha ido perdiendo en función de un crecimiento importante, pero decíamos, podemos combinar el tema de arborizar, cuidar el arbolado que tenemos y mejorarlo. Es allí que empezamos a hacer un plan de arborización con un diagnóstico de nuestros árboles que también por las condiciones fitosanitarias empezaron a caer, por los vendavales y tal, entonces empezamos a hacer diagnósticos tomográficos de los árboles, hacer un inventario de dónde estaban, cómo mejorar e incrementar. Al final, en 5 años, sembramos más de 15.000 nuevos árboles en la ciudad, en todo el distrito, y eso es un fuerte componente de disminución de gases de efecto invernadero para compensar el tema de las emisiones de nuestra flota vehicular. Este es un poco el monitoreo que les mencionaba, que podíamos ahora ver con este tomógrafo la condición del árbol interno. Si ves la imagen extrema derecha y tienes esa mancha azul, es que ya es un árbol comido por hongo o algún otro tipo de enfermedad y es frágil, entonces hay que reemplazarlo. De esa manera, mantener el estado saludable de nuestro arbolado contribuimos a la disminución de gases de efecto invernadero. En la parte social, recuperar los espacios públicos, dignificar el espacio, ya sea comercio informal o para la caminabilidad, es también hacer cohesión social, esa gente que se siente parte de la ciudad, que no va a ocupar otros suelos, que no va a invadir otras áreas porque regresa al centro con nuevas condiciones y esto disminuye la presión hacia las afueras. Es ahí la recuperación urbana del centro, todo el mejoramiento de la caminabilidad
tan importante para la reducción de gases de efecto invernadero por el tema de movilidad. Si la gente tiene lugares aptos para caminar, para hacer sus compras, para hacer sus actividades, no va a necesitar tanto carro para moverse de un extremo a otro, incrementando nuestras emisiones. El tema del ordenamiento territorial es mucho más allá que solamente decir dónde se construyen casas o centros comerciales o si el edificio es de tal altura o de tal densidad. Es ordenar el territorio con una visión de gestión integrada, lo que se debe conservar, lo que debemos recuperar, lo que debemos integrar a una visión de crecimiento. No es posible que nos sigamos comiendo cuenca del canal, que nos sigamos comiendo manglares, que nos sigamos comiendo riberas de ríos importantes a costa de nuestra propia vida, porque hacemos esto hoy y que paguen los que vienen mañana. Pero entender el territorio desde una visión holística nos permite garantizar que los recursos de hoy permanezcan para los que vienen. Entender el territorio desde las vulnerabilidades de inundación, o sea, no vamos a llevar a la gente donde están los riesgos de inundación por crecidas de río, concentrar la huella, mejorar la conectividad de ciudad. Todas esas cosas, aunque parezcan aisladas del tema de conservación, es lo que más efectivo hace la conservación. Porque si entendemos que la ciudad debe seguir creciendo, pero en los lugares adecuados, no afectamos las zonas vulnerables y a proteger. Mejorar la conectividad de ciudad, la descentralización de la ciudad con puntos de generación de empleo donde la gente vive. No podemos seguir teniendo, y parece que en Panamá Oeste eso se imita, y pareciera que hacia otros puntos del interior del país eso se imita, ciudades dormitorios, es decir, dormimos en las afueras y trabajamos en los centros. Eso incrementa e intensifica la movilidad, por tanto el consumo de suelo, por tanto emisiones de gases de invernadero. No es sostenible en el tiempo. Un crecimiento de una huella urbana fuera de lo planificado consume riqueza natural que es valiosa para el desarrollo a largo plazo. Por tanto, el plan que gestione las zonas protegidas, y en este mapa que ven en la derecha se ven marcadas las áreas protegidas en verde oscuro, pero también las verdes claras son unas zonas de amortiguamiento que enmarcan la protección de la huella urbana y nos permiten conectividad entre zonas de conservación y zonas, digamos, de amortiguamiento de la ciudad para impedir que la ciudad siga comiéndose bosques en su búsqueda de crecimiento. Quedan áreas para crecer, pero no tienes por qué incorporar en las áreas a proteger. Y una de las cosas que más me gusta es pensar en la responsabilidad que tenemos de hacer arquitectura responsable con nuestro entorno. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, Jorge Riva, que en paz descanse, cuando se inventó el aire acondicionado, los arquitectos dejamos de pensar. Entonces todo lo solucionamos con aire acondicionado, vidrio, extractores, tuberías, y empezamos a hacer edificios lejos de inteligentes, bastante brutos en cuanto a mayor consumo energético, mayor generación de calor, mayor generación de reflexión afuera de las ciudades y haciéndolas más calientes. Por tanto, trabajamos en Panamá con un ecoprotocolo adaptado al trópico húmedo, en donde la naturaleza se incorpora en el edificio y todas las variables de viento, sol, aprovechamiento de aguas, manejo de residuos tienen que ver en la operación del edificio. Y esa sería nuestra forma de contribuir a una edificación más sostenible y responsable con el ambiente, pensando en ese 70% de energía que consumimos, que se produce tal vez en Colón o Chiriquí, sacrificando tanta población y riqueza. Y aquí un modelo, Singapur, que tiene el mismo clima nuestro, los mismos niveles de humedad, pero que, por ejemplo, la foto de la izquierda es una chica entrando al lobby de un edificio que es totalmente abierto y lo que lo aclimata es la naturaleza incorporada al edificio y lo hace tremendamente agradable. O aceras pensadas en que la cobertura de la acera son los árboles aptos para ello. Es un modelo que podemos seguir, no solo en Ciudad de Panamá, sino en otras ciudades que están en franco crecimiento. Por ejemplo, el edificio de la derecha es un edificio que su huella verde es más alta ahora que el edificio está construido que cuando era solo un lote, porque se contabilizó que todo lo que se sembró dentro del edificio aumenta su huella. Entonces tenemos retos hacia el futuro importantísimos. Entender que el crecimiento de nuestras ciudades no puede estar desasociado o desligado, desconectado de la conservación de nuestras riquezas naturales. Hasta hace poco había como una pugna entre conservación y desarrollo. O conservamos o desarrollamos. O sea, si tú te preocupas por el ambiente, no quieres vivir en un árbol y no quieres que la ciudad crezca. No, podemos hacer ambas. Necesitamos hacer ambas porque un crecimiento per se no es desarrollo en sí mismo. Entonces tenemos que superar barreras políticas,
trascender la politiquería que nos limita a pensar en opciones que integren soluciones y que nos integren a todos los ciudadanos por igual. Fomentar la participación de la gente. Ustedes, por ejemplo, que se están preparando también, no pueden quedarse con ese conocimiento como para ustedes y su beneficio, sino en función del beneficio de la ciudad y del país. Eso es súper importante. Proponer una serie de pasos hacia el cambio de paradigma de la manera en que construimos ciudad y articular acciones intermunicipales. Si bien enfoqué el tema en ciudad, estamos interconectados como municipios y como país. Por tanto, entendamos nuestra riqueza como el valor más importante después de nuestro recurso humano para hacer un mejor Panamá. Gracias.